En Rock and Shock compartimos herramientas e información para tomar mejores decisiones en la vida. En Terapia de Shock. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Estuve Bien. escuchándote desde temprano. Qué bueno. ¿Has estado con insomnio o qué? No, muy bueno, el programa. Qué bueno, qué bueno. Gracias por eso. Oye Pedro, qué importante las líneas que nos vas a dar hoy. La conversación, el rol del papá y la mamá en los temas sexuales del adolescente. Sí, porque no pueden ir por un lado con una información y por otro lado con otra, digamos, ¿no? Más o menos necesitan padre y madre estar alineados en la comunicación en materia de información sexual para sus hijos. Exactamente. Lo que pasa es que es la palabra más temida por los padres, la conversación. Así que, Claro. como la más temida de las parejas es tenemos que hablar, ¿no? Claro, qué bueno. Papá, tengo que conversar. Pero hay que hacerlo, Carlos. Sí, pues. Hay que hacerlo porque tu hijo lo más probable es que se sienta más cómodo hablando con sus amigos, con su grupo o con otra persona en la familia, menos con sus padres. Mm. Y ahí hay muchas veces peligro de información que no tiene una evidencia o una base científica. Ahí lo que hay es Entonces va a desinformación. Sí, O sea, en el universo de los chicos, desinformación, exacto. en el universo de los chicos, que es lo más inmediato que tienen, lo que tienen son ideas, Por conceptos, supuesto, ¿no? mitos, me dijeron, me han dicho. No hay mucha información porque no están preparados, es obvio. Y eso le corresponde a los padres, ¿correcto? Claro, porque es muy cómodo dejar que otros hablen porque a ti te incomoda o te sientes, eh, te da vergüenza hablar con tus hijos sobre sexualidad, pero eso es delegar una responsabilidad que los va a perjudicar y va a generar disfunciones sexuales cuando crezcan, Claro, claro. Y en la porque va a recibir mensajes muy contradictorios, ¿no? Ahora, las conversaciones, digamos, o la conversación, es algo que no se circunscribe a un momento. O sea, ya cumplió 13 años, es momento de la conversación. Esto en realidad Sí. comienza desde niñitos, desde toda la vida. Claro, es la forma de facilitar después poder conversar de otros temas conforme van creciendo y que los niños, los hijos, tengan confianza porque saben que esos no son temas tabú o que son temas que pueden ser tocados con sus padres. Ahora, el tema está en que el padre tiene que ser consciente que no va a saber todo lo que le pregunte. O sea, no tiene que ser ningún experto, pero sí tiene que buscar información. Si tu hijo te pregunta algo que te incomoda, tú tienes que reconocer, porque tu hijo se va a dar cuenta que estás incómodo. Tú le puedes decir tranquilamente, mira, ¿sabes qué? Me da un poco de vergüenza hablar con esto porque mis padres nunca hablaron conmigo, pero hay información que tú me estás preguntando que yo no tengo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar juntos esta información. O sea, entre los dos, empezar a conversar para que tengas una información que sea realmente certera, apropiada, ¿no? Claro, correcto. Ahora, y ¿qué pasa mucho esto, Pedro? ¿No? Seguro lo recibes en consulta también. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre no logran estar alineados en la comunicación respecto a temas sexuales para sus hijos? Sí, lo que sucede es, hay que averiguar primero qué es lo que causa esto, ¿no? O sea, es el modo en cómo el papá está asumiendo su sexualidad. A lo mejor el papá y la mamá no hablan entre ellos sobre temas sexuales y les da, piensa que no hay que hablarlo, que es un tema que no se habla, porque como a ellos no les hablaron, ellos tampoco tienen por qué hablar. Claro. Entonces van evadiendo esa conversación, ese tema, por prejuicios, por errores de concepto, por falta de información, etcétera. Ellos piensan, muchos piensan, mejor dicho, muchos padres que tienen que dar una conferencia, una charla magistral o un sermón para Claro. que se cuiden, para que se protejan, y no hay un diálogo, no hay una conversación en dos sentidos, sino que ellos solos dan su opinión y no quieren escuchar. Claro. Y el hijo se va a alejar, el adolescente. ¿Y en qué términos tienen que ser esas conversaciones? Claro, no son en términos académicos, está clarísimo. No. ¿En qué términos?
No puede ser un término de manual. O sea, hay papás que leen un manual o un librito que consideran una librería que te dice tienes que tocar de estos temas y tú lo sigues al pie de la letra. Eso no funciona. Lo que tienes que hacer es escuchar a tu hijo. O sea, más que dar un sermón es conversar, sin intimidarlo, sin juzgarlo, tampoco en el extremo de ser un papá colega, como le llaman, que trata de hablar con el mismo lenguaje que hablan sus hijos. Los hijos lo ven rarísimo porque saben que él no es así. Correcto. Salvo que hablen de sexo, ¿no? En otras conversaciones hablan de otro tipo. Entonces tienes que considerar que tu hijo tiene un punto de vista y Correcto. tienes que aceptar su punto de vista y sus creencias que son diferentes a las de los padres. Los adolescentes van cambiando. Entonces lo importante es ser directo a la hora de hablar, no disfrazar, no utilizar términos que consideras que son más light o más suaves. Si tienes que hablar de sexo oral, hablas de sexo oral. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber de eso. Y también tienes que hablar de, por supuesto, de que los riesgos de relaciones vaginales u orales, existen riesgos en las dos posibilidades, ¿no? En las dos opciones. Correcto, Y lo correcto. importante es preguntar y escuchar. O sea, el papá tiene que preguntar, no abordar, como te digo, charlas de un solo sentido, sino entender qué es lo que quiere saber el hijo, qué es lo que quiere preguntar, qué es lo que le interesa a él, no lo que te interesa a ti como papá, Claro, ¿ok? claro, correcto. Entonces, como te digo, es posible que tu hijo converse con los amigos, pero a ti también te toca. Ellos quieren saber, por ejemplo, ahora mucho de masturbación. Ujú. Eso es así como eso para ellos es el tema súper importante. Uy, se fue. Claro, ¿por Sí, qué? Porque es su primera experiencia sexual. claro, Allí claro, ellos aprenden a conocerse, entonces tienes que explicarles que eso es lo más natural, que lo tienen que tener un espacio y tienes que respetar y dejarles tú como padre un espacio para que ellos lo hagan. Para que ellos no tocar en la puerta a cada momento, que están en el baño, dejarlos en la habitación, que tomen su tiempo, que no se presionen, que conozcan su respuesta sexual. Esto va tanto para chicos como para chicas. claro, claro. Muy ¿Ok? bien, Pedro. Oye, la próxima semana, Pedro, me gustaría, me hizo mucho, así, paré la oreja cuando dijiste padres, ¿cómo es? Padres o padres amigos. Esto creo Sí, que sería importante conversar de esto la próxima semana, ¿no? ¿Soy papá sí, o soy perfecto. amigo? ¿Cuál es mi rol? ¿El Claro. papá amigo o el papá incómodo? ¿Cómo se hace? No, porque ahí está esta idea, esta romantización de la paternidad no incómoda, ¿no? Entonces, yo quiero ser su amigo, ¿no? Entonces, por ende, no incomodo a mi hijo. Y para ser padre hay que incomodar, Claro. pues. No hay otra forma. Para educar hay que incomodar. O sea, Además hay que poner límites, ¿no? además. Entonces sería bueno si podemos conversar de eso también. Bueno, quienes quieran una asesoría, una conversación con Pedro Rondón, síganlo en Instagram, sexólogo Rondón, @sexólogo Rondón. Buceen en todo su universo en materia de sexualidad, sexología para niños, para adolescentes, para adultos, en fin. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un gran abrazo. Un abrazo fuerte. Son las 9:39 en Rock and Shock. 9:39.